En mi país existe una palabra cuando uno eh, copia algún negocio o las características de alguna persona, se le dice que es un copión. Hay sinónimos para esta palabra que es reproducir, calcar, plagiar, y me quiero referir en este tema especialmente al cristianismo. Y vamos a ver, y usted tiene que investigarlo nuevamente, para que vea que lo que yo estoy diciendo no es de parte mía, sino que es lo que dicen hoy en día los arqueólogos, los estudiosos de estos temas. Yo me considero cristiano, soy un creyente en Cristo. Para que muchos me han preguntado si yo soy creyente, sí, soy creyente. Soy creyente en Jesús. Jesús como divinidad, Jesús como un ser humano, pero soy cristiano. Pero vamos a ver cómo la historia demuestra que gran parte del cristianismo que nosotros tenemos es un plagio, porque existe una palabra que se llama sincretismo, que es cuando uno mezcla cosas de una religión a otra para que, algunos dicen que se han mezclado este sincretismo para que los adeptos de ciertos movimientos no se vayan, sino que se queden. Por ejemplo, aquí en mi país existen, bueno, en casi toda Latinoamérica, existen las fiestas religiosas, por ejemplo, de la Tirana, donde existen unos bailes de la Diablada. ¿Qué tiene que ver eso con el cristianismo? ¿Qué tienen que ver esos trajes de los Sioux, de los Cheyenne, allá en Norteamérica, donde salen y bailan? Eso se llama sincretismo, que es mezclar ciertas costumbres, culturas y pensamientos a un movimiento religioso u otra cosa. El año 1879 nace en Estados Unidos, con Russell a la cabeza, los Testigos de Jehová. Pero no se llamaban Testigos de Jehová. El nombre de ellos era Estudiantes de la Biblia. Y bajo la presidencia de Rutherford, que en un sueño se despierta en esa asamblea y dice que él sueña con Isaías 43:10, que el nombre, vosotros sois mis testigos, y adoptan el nombre de Testigos de Jehová. ¿Cómo se fueron desarrollando sus estatutos de organización, sus estatutos administrativos de esta organización que lleva solamente 140 años? ¿Fueron ocurrencia de ellos? No. Como muchas cosas, son copias. Copias de lo bueno o de lo malo, de la política o de las organizaciones religiosas. Y ellos copiaron lo mejor que en la política había dado, era eficiente para controlar a las personas, y también copiaron lo mejor de las iglesias, que ya en un tiempo les había dado, habían tenido buenos resultados con ese plan administrativo que tenían. En este caso nos vamos a referir a la Iglesia Católica, que aunque muchos no lo quieran, es la madre de todas las religiones que existen, porque lleva más de 2000 años instaurada. Casi todas las religiones, mormones, adventistas y muchos pentecostales, vienen desde aquí en Sudamérica desde 1800 en adelante, no tienen más tiempo. Sin embargo, la Iglesia Católica lleva más de 2000 años en la tierra, con cosas buenas y con cosas malas. Así que no podemos obviar eso. La Iglesia Católica por cientos de años mantuvo su poder y fue dominando por medio de la opresión, los abusos, el miedo, la inquisición espiritual. Poco a poco ellos, con estos conceptos, fueron adquiriendo terrenos, dominando y tomando el control de las personas. En muchas partes de México, donde tenían otros dioses
los aztecas, ellos en esos centros de adoración que tenían los antiguos habitantes, ellos en muchas partes colocaron una iglesia y hicieron un sincretismo. Existe un Cristo negro, existe una Virgen negra. Sin embargo, debo mencionar, y esto es bueno que ustedes lo averigüen, que el año 2000, en el jubileo del año 2000, el Papa Juan Pablo II pidió perdón a la humanidad por todos los abusos cometidos en el nombre de Cristo que hizo su iglesia a la que él representaba. Mencionó que nunca más este tipo de abusos iban a volver a ocurrir. En todas las religiones, en todos los altos cargos y jerárquicos, existen otro tipo de abusos que ya no los puedo mencionar porque si no, YouTube. Pero sabemos a lo que nos referimos. El abuso de menores y otro tipo de prácticas que en todas las religiones existen. Pero en este caso, los abusos psicológicos que hizo la iglesia por muchos años, el Papa pidió perdón. No he visto que otra iglesia haya pedido perdón. La organización de los Testigos de Jehová, especialmente, obedece estrictamente, como ya hemos visto en otros videos, las órdenes de su Dios, que es el que los gobierna. ¿Cómo lo hacen? Sometiendo a sus adeptos por el miedo y la opresión. El miedo y la opresión. Mire cuántas cosas han copiado de la Iglesia Católica. Y no tan solo los Testigos de Jehová. Pero ahora me voy a referir a los Testigos de Jehová. Mire, la Iglesia Católica tiene un Papa. Un Papa que es el que manda. Los Testigos de Jehová tienen a un cuerpo gobernante y a un esclavo fiel y discreto, que son los que dictan órdenes. La Iglesia Católica tiene una jerarquía, sacerdotes, obispos, cardenales, diáconos. Los Testigos de Jehová tienen superintendentes. Hoy en día parece que no existen los superintendentes de zona. Superintendentes, ancianos, precursores, siervos ministeriales. Una jerarquía piramidal. La Iglesia Católica tiene un centro donde controla todo, que es el Vaticano. Los Testigos de Jehová tuvieron por muchos años Brookings, ahora es Warwick, para controlar todo lo que sucede en el mundo. Los católicos por muchos años practicaron la excomunión. Los Testigos de Jehová practican la expulsión. Y aquí es donde me quiero detener un poquito porque los Testigos de Jehová y muchas otras organizaciones religiosas critican el culto o la adoración que se le da a María. Si usted lee en su Biblia, ahí en Lucas capítulo 1, todo el capítulo 1, y va al versículo 48, menciona ahí que sobre María, que todas las generaciones hablarán de la magnificencia, del esplendor, de la grandeza de María. Si son cristianos, deberían hacer caso a eso. Sin importar el dogma de que María fue siempre virgen e inmaculada. Ese es otro tema, parte del dogma que pueda tener la iglesia. Pero las iglesias cristianas deberían tener en alta consideración a María, pero muy pocas veces lo toman en sus discursos. Está relegada. A María la debemos tener en alta estima. Pero mire lo que hacen las demás religiones. Critican a la iglesia porque la iglesia tiene a María. Pero ¿qué hacen los hermanos Testigos de Jehová con la madre organización? Sí, la madre organización. Le rinden culto, tal como los católicos le rinden culto a María. ¿Qué hacen las iglesias protestantes con sus pastores?
también le rinden culto, porque lo que dice el pastor es ley. ¿Se fija cómo las religiones han ido copiando de otras? Algunos dirán, no, esto es mentira. Esto es mentira. Pero fíjese usted que no es mentira. Porque si son muy parecidas a la manera en que gobiernan, las religiones protestantes y los testigos de Jehová se quedaron con lo que alguna vez hizo la Iglesia Católica, que era la opresión, el miedo. Y eso es lo que, con esa manera, gobiernan hoy en día los testigos de Jehová y su cuerpo gobernante a las pobres ovejas. Mire todos los miedos que usted tiene, hermano, o que usted tuvo mientras fue testigo de Jehová. Miedo a no hacer horas de predicación que se requieren. Miedo a no tener suficientes revisitas o estudios bíblicos para estar en el promedio. Miedo a no estar dando lo suficiente por Jehová porque en su trabajo le exigieron trabajar horas extras y usted las necesita para poder mantener a su familia. Miedo a que sus hijos no sirvan a Jehová. Miedos y culpas por perder sus privilegios de servicio, ya sea ser precursor, siervo ministerial o anciano. Miedo a perder la vida en Armagedón y no estar en el paraíso. Y aquí me quiero detener. Miedo a ser expulsado, que es una experiencia traumática para muchos hermanos. Voy a contar unas experiencias breves sobre cómo este miedo y esta culpabilidad que hace sentir esta religión, especialmente porque yo he estado en varias religiones, pero donde el miedo y la culpabilidad es tan grande, es solamente en esta. Y puedo decir que esta religión de los testigos de Jehová es una secta. Una secta que aparentemente en la predicación hay risitas, familias perfectas, pero en la intimidad hay problemas. Mire la experiencia. Esto pasó en Chile hace poco. Un hermano testigo de Jehová ingresa de urgencia a un hospital. Debo mencionar que toda su familia, papá, mamá, hermanos, esposa e hijo, eran testigos de Jehová. Debido a lo grave que él ingresó, a la gravedad de su enfermedad y la urgencia requerida en ese momento, los médicos, como él estaba inconsciente, deciden realizar una transfusión de sangre para salvarle la vida. Al darle de alta, y ya recuperado, este hermano se entera de que le habían hecho una transfusión de sangre. ¿Y sabe lo que sucede? A los pocos días se suicida y deja una pequeña carta donde dice que había tomado esa decisión por haberle fallado a Jehová y a su organización. Cuando yo era joven, en la congregación Viva Zeta, y tengo que nombrar, y el Olivo, existía un matrimonio muy humilde donde el caballero trabajaba en construcción, el hermano. Y ellos, el matrimonio, eran buenos para beber alcohol. Cuando los pillaron porque lo hacían de manera muy escondida, los expulsaron de la congregación. Yo era joven en ese tiempo y nadie los podía saludar. Pero ellos, nadie los ayudó cuando los expulsaron, porque la congregación lo echó. Pero ¿qué había hecho ya los testigos de Jehová? Habían hecho que ellos dejaran a su familia carnal por la familia espiritual. Por lo tanto, cuando fueron expulsados, su familia espiritual no le iba a brindar, o sea, su familia carnal no le iba a brindar ayuda porque ellos los habían dejado.
¿Y sabe lo que pasó con este matrimonio? En una noche de invierno frío en aquellos años, murieron de frío. Murieron de frío, aislados y abandonados por su familia carnal que ellos habían dejado por los testigos de Jehová y por su familia que en un momento dijeron que era su familia espiritual. En la congregación Población Ríos, cuando estaba recién casado en los años 90, había un hermano, Pedro, Pedrito con cariño le decíamos. Ese hermano también tenía el vicio del alcohol. Lo expulsaron. Lo expulsaron. Ese hermano era del norte, no tenía familia acá en Santiago. La familia espiritual lo había dejado. Murió ahogado con su vómito en una pieza que arrendaba. Los vecinos fueron los que hicieron su funeral, porque su familia espiritual lo había expulsado. Ellos habían dejado sus familias carnales por seguir a esta religión que dice que es una gran familia amorosa, pero no lo son. Esta es la única religión que yo he conocido que no tiene ningún centro de ayuda. Lo único que hace cuando una persona tiene una adicción, una debilidad, la expulsan. La iglesia evangélica, adventista, católica, mormona y otras más tienen centros de rehabilitación para sus adeptos, para sus laicos, para poder ayudarlos. Alcohólicos Anónimos, los que tienen hoy en día la drogadicción, ayudan en estos centros de rehabilitación, a veces gratis y a veces hay que pagar, pero tienen ayuda. Esta organización de los testigos de Jehová lo único que hace es echar a una persona cuando tiene estas debilidades o esta adicción. Qué tristeza más grande es que estas personas, estos hermanos, hayan muerto y fallecido por obedecer a una organización humana. ¿Por qué? Porque su cerebro, sin querer, fue lavado poco a poco con enseñanzas llenas de miedo y culpabilidad de ese ser que ya lo hemos visto en otros videos. Por favor, véalos. ¿Quién es el ser que dirige esta organización? Con el miedo, el pavor, la culpabilidad. Por un grupo de hombres que dicen ser los representantes del Dios verdadero. ¿Son representantes? Sí. Oh, sí lo son. Pero usted sabe de quién son. Del IHWH. Ese es su Dios. El Dios sin perdón, el Dios sin amor. Ese, el Dios celoso, posesivo. Las obras de los testigos de Jehová y su organización hoy en día demuestran que no es una buena religión para estar en ella. El miedo a la expulsión hizo que este hermano llegara al suicidio. Estas personas, ¿qué sucede cuando uno es expulsado? Es apartado de su familia y amigos. Lo echan como un animal. Se le prohíbe a sus antiguos amigos a tener compañerismo, a tener amistad, una cercanía con ellos. El expulsado es apartado. Y hay una palabra que se llama el ostracismo, que condena a la soledad absoluta a esa persona. Qué cosa más terrible esto que sucede en esta religión. Hace poco tuvimos el caso de la hermana Elga, ahí en la ciudad de Cabrero, aquí en Chile, donde, ¿sabe lo que ella hizo? Puede verlo en otro video de activistas, la hermana Elga Freire. Ella, en un momento leyendo la Biblia, en la lectura semanal, se dio cuenta que cuando se nombraba al esclavo fiel y discreto era después de la gran tribulación. Cuando fue con eso a los ancianos le dijeron que no era así. Y ella le dijo, sí, así dice la Biblia. Como siguió ella en el tema, la expulsaron. Sus hijos, sus nietos y su esposo la relegaron. La hermana, con esa tristeza que tenía, su sistema inmunológico
decayó y se le originó un cáncer que la llevó a la muerte. ¿Quiénes hicieron sus funerales? Sus vecinos, a quienes ella en un tiempo les decía: mundanos, ustedes no sirven a Jehová. Esas personas fueron las que hicieron el funeral. Por eso, esta religión es una religión infame. Es una religión peligrosa para estar en ella, porque usted puede entrar fácilmente, pero salir de ella, las consecuencias son desastrosas. Así que con altura de mira, por favor, vea los videos que he hecho hacia atrás sobre quién es Jehová, quién dirige la organización, sobre cómo se escribió la Biblia, y verá que esta religión no tiene al Dios de amor, al cual yo creo y muchos de nuestros hermanos creen. Por eso lo insto a que usted haga una investigación. Haga una investigación, pero no de las creencias, de los dogmas que puedan tener los testigos de Jehová, porque cada religión tiene sus dogmas basados en la Biblia. Y más adelante voy a hacer unos pequeños videos sobre qué cree cada religión que hace que la gente esté ahí. Vamos a hablar de los mormones, de las iglesias evangélicas en general, de la iglesia católica y de los testigos de Jehová, que sí tienen razón en muchos de sus dogmas. Por lo tanto, discutir de la fe o las creencias de uno y otro, no. Lo que estamos hablando aquí, estamos hablando de los tratos administrativos, cómo tratan a las personas que buscan al Dios verdadero, buscan las cosas buenas, buscan ser buenas personas, pero en esta religión no es así. Por eso queremos pedir al Dios verdadero, al Dios de tierna misericordia, que su espíritu y en su misericordia tengan en cuenta a todos estos hermanos, porque estos hermanos que si tienen estas experiencias son solo algunos de los que han perdido la vida por creerle a esta religión. Que el Dios de amor los tenga en consideración, los tenga en su libro de la vida, les perdone, y que el sacrificio de Jesús por sus vidas, por enseñarnos la verdad, no sea en vano. Por eso, para los que han perdido algún ser querido y están viendo este video, recuerden las palabras de Jesús según el evangelista, donde dice: yo soy la resurrección y la vida. El que crea en mí, vivirá para siempre. Con esas palabras, mis hermanos, que Dios les bendiga, les guarde a cada uno de ustedes. Que tengan paz y bien para este día. Amén.